Pensamiento y oración del día. Regalo prestado. Muchos de nosotros los padres entendemos que nuestros hijos nos pertenecen. Nuestros hijos son un regalo prestado. Y cuando algo es prestado, puede llegar el momento en que el dueño te lo pida de regreso y que con más dolor que tengas, debes entregarle. Sin olvidar que muchas veces no pregunta, toma lo que es de él. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Dios es el que realmente debe amonestar a nuestros hijos. Nuestro trabajo es darle amor. Los hijos son del Señor y Él simple y llanamente nos lo presta. El deber enseñarle es el camino a buscar del dueño verdadero de nuestros hijos. Pablo está muy preocupado con esta forma que a veces tenemos de creer que nuestros hijos son de nuestra propiedad. Tenemos que aprender que debemos cada día educarle más para que conozcan el camino de quien verdaderamente es su dueño. Así es que nos enfocamos muchas veces en tratar de dar buenas conductas. Claro que sí, cosas importantes que debemos hacer, pero debemos aprender a no hacerlo con enojos, gritando y tratando de dar disciplinas excesivas. Tengamos cuidado con estas cosas, porque podríamos mañana lamentar el que perdamos a nuestros hijos, y muchas veces por nuestras propias culpas. Tenemos que tener mucho cuidado con tratar de ponerle límites que solo Dios le puede poner a nuestros hijos. Al contrario, enfoquémonos más en darle amor, darle conocimiento y menos frustraciones en esta vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Oremos. Señor Dios que estás en las alturas, gracias por estos hijos maravillosos que nos has dado, que nos has prestado, que debemos pronto, a lo mejor un día, entregártelo, o tú lo tomas en el momento en que tú decidas. Permíteme tener la sabiduría, por medio del discernimiento del Espíritu Santo, de saber guiar a mis hijos de la mejor manera. Cuídamelo, bendícelo, llénalo, Señor, de todo lo que ellos necesitan. Entre esas cosas, a veces trompezones, para que se levanten y puedan crecer y levantarse por sí mismos, dándose cuenta de que dependen de ti, Señor, y no de ellos mismos. Gracias, Señor, porque nos bendices y restablece tu reino aquí en la tierra y nos llena de todas las bendiciones a cada uno de nosotros. En ti confiamos, Señor, en que tú nos seguirás bendiciendo día tras día, y perdóname en donde te he fallado, hijo, de alguna forma. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único dueño de todos nuestros hijos, Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: amén.